Hola, expectantes de la historia. Bienvenidos a esta tercera parte de Historia de Colombia, primeros pobladores. Mucha de la información que se tiene de los diferentes grupos de habitantes fue gracias al testimonio de los españoles. Los lingüistas han clasificado algunos de estos grupos en familias por las similitudes en la lengua. Las lenguas chipchas, que incluyen a los grupos muiscas, guanes, chitarreros en las altiplanicies y estribaciones de la cordillera oriental, los taironas en la Sierra Nevada, los cuna y tal vez los cueva en el Darién, y quizás los paes, cocunos, guambianos y pastos en el Alto Cauca y la altiplanicie del sur. Es posible, pero menos probable, que otras etnias de la costa atlántica y del Atrato, como los chocó, emberas y guaununas, formen parte de este grupo, así como los tumaco y los barbacoas, cuyas lenguas desaparecieron. Estas lenguas provenían de un idioma que se identificó en el sur de Centroamérica entre 7000 y 4000 a.C. y que llegó acompañado del maíz y otros elementos culturales, identificables en cerámica y objetos metálicos. A pesar de indicios más antiguos, lo más probable es que el grueso de esta migración ocurriera en el milenio anterior a nuestra era. Las lenguas arawak eran habladas en el siglo XVI por comunidades de la costa como los wayú en La Guajira y por un amplio abanico de pueblos de la Orinoquía: guaybíos, piapocos, guayupes, achaguas. Aunque sabemos muy poco de sus idiomas, algunas descripciones y rasgos culturales hacen pensar que muchos pueblos entre La Guajira y Urabá, descritos en el siglo XVI como caribes, podían hacer parte de este grupo. Los hablantes de estas lenguas ya diferenciadas llegaron a lo largo del primer milenio en nuestra era del Oriente, quizás de la Amazonía, desde donde se extendieron a las islas del Atlántico. Los taínos, el primer grupo encontrado por Colón en la Española, hablaban una lengua arawak. Las lenguas caribes y afines. Estos idiomas corresponden a comunidades que llegaron a partir del siglo VIII, después de los arawak, desde las zonas bajas del Orinoco, unos por el norte hasta penetrar por los ríos Cauca y Magdalena, y otros menos numerosos que siguieron los ríos Caquetá y Amazonas. Es posible que estos grupos, armados con arcos y flechas envenenadas que les daban ventaja en la guerra, sometieran a los pueblos anteriores o se mezclaran con ellos. Lenguas sinúes. Casi nada sabemos sobre la afiliación étnica o lingüística de los sinúes, que habían alcanzado su mayor población y desarrollo agrícola unos siglos antes de la llegada de los españoles, ni del pueblo de San Agustín, que produjo las únicas esculturas monumentales de piedra en su territorio. Grupos principales. Los muiscas. Era el mayor grupo de la familia chipcha, ocupaba las altiplanicies de la cordillera oriental desde la sabana de Bogotá hasta la región de Vélez. Como vivían en general por encima de los 2000 metros, su agricultura se centraba en la papa y en menor medida en el maíz y la quinoa, y complementaban su alimentación con roedores domésticos, curíes y pavos, animales de caza y peces, en una altiplanicie llena de ríos y lagunas. En algunos sitios tenían cultivos de maíz o yuca en valles intermedios. El maíz servía para hacer arepas y chicha, una bebida fermentada para sus frecuentes fiestas y celebraciones. Usaban también el tabaco y la coca. En casi toda la cordillera oriental, sus vecinos de los valles intermedios del río Magdalena y de la Tierra Caliente eran caribes, que habían llegado después de la migración muisca, como panches, musos y calimas, con los que tenían guerras frecuentes usando macanas y lanzas de madera contra arcos y flechas envenenados. Este grupo, que en 1560 tenía unos 400.000 habitantes, tenía una compleja organización política, que algunos han llamado confederaciones. Cada tribu, regida por un cacique o huaque, estaba formada por comunidades familiares o parcialidades, mandados por un capitán. Varias decenas de cacicazgos estaban sometidos al dominio voluntario o impuesto del Zipa en Bogotá y el Saque en Tunja, o de otros grandes caciques, Sogamoso, Duitama, Guatavita. Les pagaban tributos y los apoyaban con guerreros en sus conflictos. El sistema era inestable y los caciques intermedios cambiaban a veces de dependencia o buscaban nuevas alianzas. El Zipa y el Saque no parecen haber intervenido en asuntos locales, excepto en cuanto al comercio y los mercados regionales.
Los caciques castigaban a delincuentes y criminales, y los españoles expresaron su sorpresa por la cantidad de indios que encontraron ahorcados al llegar a la sabana de Bogotá, como castigo al homicidio, los robos o la sodomía. Fuera de normas morales y de conducta que atribuían a un legislador llamado Bochica, compartían la reverencia del Zipa o el saque. Estos tenían derecho a consumir alimentos prohibidos al pueblo llano, como venados, y usaban junto con los mojanes productos rituales como la coca, y no podían ser mirados a los ojos ni siquiera por los capitanes o indios principales. Los cronistas españoles señalaron formas complejas de culto al sol y a la luna, que podían reforzar la obediencia a los grandes caciques, con templos adornados con láminas de oro, santuarios con imágenes de ranas, aves y murciélagos. El más importante de estos templos era el de Sogamoso. Como la pertenencia a su pueblo se transmitía por la madre, el cacicazgo lo heredaba el hijo de la hermana mayor del cacique. Tenía sacrificios excepcionales de niños y enterraban con los caciques muertos a veces a sus esposas, adormecidas previamente con borrachero, pero no parecen haber sido muy crueles. Tampoco parece haber existido entre ellos la antropofagia o canibalismo. Uno de sus rituales era el del Dorado, en el cual el cacique de Bogotá se sumergía en la laguna de Guatavita cubierto de oro que quedaba en el fondo del agua, junto con esmeraldas y esculturas de oro ofrendadas al sol. Tributos similares se ofrecían en otras lagunas, como en Iguaque, cerca de Tunja, lugar sagrado donde según sus leyendas había nacido Bachué, madre de los muiscas. No era una sociedad de clases, y bienes como la tierra eran de todos los miembros de la tribu, considerados una gran familia. Sin embargo, los caciques y capitanes recibían servicios y tributos, oro, mantas, alimentos o cerámicas, y podían disfrutar de bienes suntuarios y de prestigio. Los caciques además asignaban las tierras de cultivo cuando era necesario. Junto a los caciques parece haberse formado un sector de indios principales, que los españoles consideraron la nobleza, con derecho a castigar a los delincuentes o a mandar a los guerreros. Los taironas. Era otra confederación que vivía en las estribaciones intermedias y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hicieron senderos de piedra que llevaban a aldeas con casas hechas sobre bases de piedra, en las que vivían los caciques y capitanes con sus familias, y estaban los lugares de culto, orientados por los mamas. Algunos de estos restos han sido descubiertos en épocas recientes en medio de la selva, como la llamada ciudad perdida en Buritaca. Estas ciudades de algunas decenas de viviendas eran, por lo que parece, las agrupaciones urbanas más grandes que existieron en el actual territorio de Colombia. La orfebrería y la cerámica de los taironas, que usaron también el jade, eran muy complejas y elaboradas, y su agricultura, que incluía la construcción de terrazas y montículos para la siembra de la yuca y el maíz, sostenía una población numerosa. Habían adoptado el arco y las flechas envenenadas de grupos como los caribes, lo que les permitió ofrecer una resistencia más eficaz a los españoles. Hubo caciques que mandaron hasta 20.000 hombres de guerra, que acompañada del retiro a zonas más altas de la cordillera permitió la supervivencia de algunas poblaciones cuyos descendientes son conocidos hoy como Cogis y Auruacos. Los sinúes. En la costa atlántica y los valles bajos de los ríos que cruzaron los españoles encontraron numerosos cacicazgos. Entre la desembocadura del Magdalena y la del Atrato estaban tribus como los Calamar y Turbaco, y otras que habitaban Urabá y las riberas del Atrato. Los que ocupaban un territorio más extenso eran los sinúes. En las tierras inundables de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca, construyeron entre el 800 y el 1200 un inmenso sistema de canales y montículos para cultivar yuca y maíz. Algunos cálculos sugieren que estas terrazas podían haber alimentado hacia el 1200 a más de 1 millón de habitantes, aunque es probable que nunca hubieran sido empleadas al mismo tiempo. A la llegada de los españoles, aunque sobrevivían 3 cacicazgos sinúes, uno de ellos al mando de una cacica, los canales habían sido abandonados. La población había disminuido y la tierra, en medio de ríos y ciénagas, se había cubierto otra vez de selva. Los sinúes desarrollaron una rica orfebrería, y los españoles encontraron tumbas donde los indios habían depositado como ofrendas funerarias una cantidad inmensa de objetos de oro, las llamadas huacas. Los quimbayas y otros pueblos del Cauca y el sur. En el Valle del Cauca, todas las comunidades desde la zona de Norí y de los Catíos hasta Popayán, Calimas, Quimbayas, Paucuras, Pozos, Popayán, Guambias, tenían agricultura estable desde el primer milenio de nuestra era.
acompañada de cerámica y en algunos casos de orfebrería muy avanzada, agrupada bajo el nombre de quimbaya. Lo mismo ocurría en sitios como la altiplanicie de Pasto e Ipiales, así como en toda la llanura del Pacífico al sur del río San Juan, donde los indios vivían en casas levantadas en los árboles, barbacoas. En el macizo colombiano, en las fuentes del río Magdalena, entre el 300 y el 1000 después de Cristo, se había consolidado la cultura de San Agustín, reconocible por esculturas monumentales de piedra que vigilaban los sitios de enterramiento y que desapareció antes de la llegada de los españoles, aunque estos encontraron en épocas posteriores comunidades pequeñas de sus descendientes. Los caribes. Estos grupos llegaron por el nororiente, provenientes del norte del continente, Venezuela o del Mar Caribe. Formados por tribus independientes pero afines, para los españoles los distinguían el uso de arcos y flechas envenenadas, el canibalismo y su carácter cruel y guerrero. A la llegada de los españoles estaban en buena parte de la llanura atlántica, con excepción de la ocupada por los grupos chibchas ya mencionados, de los sinú y varios grupos cercanos a Cartagena, como los calamar, y de otras tribus que parecen arawat, como los chimilas y los guayú. Por las descripciones del siglo XVI puede inferirse que en siglos anteriores habían entrado por el río Magdalena. Es posible que hayan entrado también por el río Cauca, pero los pueblos de Norí o Popayán combinaban rasgos derivados de las culturas metalúrgicas del primer milenio con el canibalismo y las formas de guerra de los grupos caribes. Quizás los nuevos pueblos no podían dominar a sociedades fuertes y terminaron absorbidos por ellas. Pero este proceso transformó las sociedades del Cauca y les dio los conocimientos guerreros de los caribes. En todo caso, las culturas del Cauca fueron descritas por los españoles del siglo XVI, como el cronista Pedro Cieza de León, como guerreras y violentas. Según ellos, adornaban los cercados de los caciques con las cabezas de los enemigos, practicaban el canibalismo y tenían costumbres que los españoles describieron con horror y exageración. Algunos antropólogos han hablado de culturas de la muerte y han sugerido que la frecuencia de la guerra y el canibalismo pueden indicar la aparición de limitaciones en la disponibilidad de tierras. Los grupos de la Amazonía y la Orinoquía. Tampoco se sabe mucho sobre las culturas indígenas de las zonas planas orientales. Estas selvas y llanuras fueron ocupadas por pueblos provenientes del sur y oriente de la Amazonía, pero este proceso debió comenzar temprano, desde al menos 7000 a.C., al que debió suceder en el primer milenio de la era actual la llegada de grupos arawat. Las principales tribus encontradas por los españoles fueron guayupes, sáes, epiriguas y choques en la región del Meta y el Ariari. Y aquí finaliza esta primera serie de historia de Colombia. Si te ha gustado el video, dale like. Si no quieres perderte lo que viene, suscríbete. Próximamente hablaremos de la conquista de América por los españoles. Un saludo y hasta la próxima.